Ok, entonces, tomando en cuenta, bueno, lo que ustedes pusieron, ¿no? Que el nodo central era prácticamente implementar los manuales o un manual de funciones y procedimientos para la empresa informar, ¿no? Así se llama la empresa. ¿Ok? Donde conceptualmente, pues, eran los tipos de manuales administrativos, ¿no? Tecnológicamente, pues, el manual de funciones y procedimientos impreso y digital, bueno, prácticamente el diseño, ¿no? Y la innovación, pues ya lo que les comentaba, que era el manual implementado o prácticamente el impacto que pudiera, que pudiera tener en la empresa, ¿no? Ok, entonces, de ahí pasábamos a lo que era una situación, oportunidad o situación problemática, en donde la empresa Informar no contaba con una herramienta de trabajo que les permitiera mejorar las funciones a sus empleados, ¿no? Repercutiendo en una menor eficiencia y eficacia y en pérdidas para el negocio. Es decir, que prácticamente sí visualizamos una problemática o una oportunidad en donde los manuales pueden generar un cierto tipo de eficiencia o, bueno, eficiencia, eficacia, efectividad en pocas palabras, y con ello mejorar la productividad a mediano y largo plazo, porque, bueno, prácticamente los manuales son para que puedan continuar precisamente la operación de la empresa sin ninguna situación disruptiva, ¿no? Ok, ¿qué estaba generando estos elementos? ¿O cuáles son los elementos que estaban generando este problema o esta oportunidad? Que los procesos existen para realizar las actividades. Es algo que conocen los empleados de la empresa. Regularmente, las empresas toman pues muy a la ligera la parte de la organización, ¿no? Entonces, toda esta parte de organización y sistemas nos permite nosotros sistematizar las actividades, obviamente, ¿no? Y la sistematización es precisamente para que haya un contexto de información que nos permita una mejor organización. Los empleados no realizan sus actividades dando el cumplimiento al incremento en las ventas y están generando pérdidas. Es decir, que algunos empleados pues prácticamente no tienen muy bien definidas cuáles son sus actividades, funciones, obligaciones, etcétera, ¿no? Al faltar una herramienta para la inducción de las funciones, el personal no está coordinado y no se logran los objetivos de la empresa. Obviamente que ahí las cadenas de mando y sobre todo los inputs internos y los outputs externos, pues prácticamente se van limitando y pueden generar, digamos, cuellos de botella. No hay un buen control interno porque hace falta una herramienta de trabajo que explique el qué y cómo de los procesos. Eso es importante, ¿no? Prácticamente cuando nosotros decimos o cuando se hace una planeación estratégica y decimos, bueno, ¿cuál es la misión de la empresa? Pues prácticamente la misión tiene que ir acorde a los manuales de funcionamiento, ¿no? Entonces esa parte pues es importante para todo lo que es la dirección y control de la empresa. Muy bien, entonces, como situación ideal, ustedes proponen que la empresa Informar cuente con una herramienta donde los trabajadores precisamente aprovechen a capacitarse en el desarrollo de sus actividades para que actúen con mayor eficiencia y eficacia y se apliquen medidas correctivas y lograr el incremento en las ventas. Es decir, que también tengamos unos puntos de inspección en donde podamos hacer en cierta medida unos benchmarking o para poder hacer, por ejemplo, mejoras en los procesos, ¿no? Y las mejoras en los procesos precisamente se van realizando con estas etapas de planeación estratégica, cuando hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico interno, como puede ser, pues el más básico, pues el diagnóstico FODA, en donde prácticamente entre todos podemos proponer algún tipo de mejora para ser más productivos, ¿no? Entonces, obviamente, la acción o intervención que nos compete es diseñar un manual de funciones y procedimientos para la empresa, detallando el proceso de sus actividades, etcétera. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, es decir, ya tenemos conceptualizado lo que es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a investigar y lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, hasta ahorita, pues prácticamente esto era lo que se quería con todos los grupos, que realmente de manera colectiva o de manera individual, pues todos los participantes del doctorado supieran exactamente qué es lo que van a querer desarrollar de aquí para el real, ¿no? Muy bien, entonces, pues prácticamente, vamos a ver,
Prácticamente, bueno, pues ya estamos aquí en esta etapa. Entonces está muy bien. Les había comentado que el día de hoy, bueno, no íbamos a tener la clase presencial porque necesitaba que todos tuvieran cuando menos la oportunidad de que todas tuvieran desarrollado lo que son esta primera etapa de saber qué es lo que iban a estudiar y prácticamente qué es lo que querían o cómo querían hacerlo, ¿no? Ya de aquí para el real, pues prácticamente lo que vamos a hacer ya en la siguiente semana, pues prácticamente por las fechas ustedes tal vez empezarán otra materia, pero yo los vería, obviamente que les diría exactamente el viernes, a qué horas y en dónde, para la sesión presencial, para que podamos hacer, digamos, la retroalimentación de todo lo que es la segunda parte, que es la esquematización de la investigación. Es decir, con un poquito de avance, ya con lo que prácticamente nos queda por hacer, que es lo que voy a explicarles, pues el día de hoy, ¿no? Y que prácticamente la semana pasada también les estuve comentando. Bueno, vamos a desarrollarlo rápidamente. Y entonces, bueno, ya sabemos que ese es nuestro primer cuadrito que estaba muy bien. Y después, a ver, vamos a ver. Teníamos el siguiente cuadro, que era el cuadro de estrategias, tácticas, objetivos, variables e indicadores, ¿no? Variables y metas. Y entonces prácticamente habíamos dicho que la situación ideal era el plano, la estrategia, que era realmente el propósito de la investigación. El propósito de la investigación, pues habíamos dicho que era el fin último de la investigación. Y que es realmente que la empresa pues cuente con esa herramienta donde los trabajadores van a mejorar sus actividades, ¿no? O el desarrollo de las actividades. Entonces, eso es importante porque prácticamente cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer rápidamente? Pues es el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué queremos hacer esto? Obviamente que para que la empresa, en este caso llamada Informar, cuente con esa herramienta. Y lo que les comentaba, que lo importante, aparte, claro, del diseño metodológico que ustedes desarrollen para lograr ese propósito, es precisamente el análisis del impacto que puede tener dentro de una organización, en este caso empresarial, pero puede ser cualquier tipo de organización, el impacto que tiene contar con una herramienta como esta. Y obviamente, para que a un futuro, pues toda esta parte de la sistematización se pueda convertir en un producto tanto tangible como digital, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, como estrategia tenemos que la empresa Informar cuente con una herramienta donde los trabajadores mejorarán ese desarrollo de sus actividades. ¿Cuál es la herramienta? Pues esa ya va a ser la táctica, es decir, lo que nosotros vamos a desarrollar. Y es precisamente el diseño de un manual de funciones y procedimientos para la empresa. Obviamente que a lo mejor sobre la marcha vamos a ir verificando si es realmente un manual de función y procedimientos o cualquier otro nombre que nosotros podamos tener y que sea pues, atractivo, ¿no? Pero hasta ahorita, pues prácticamente nos vamos a centrar en lo que es un manual de funciones y procedimientos, el cual va a contener pues todo el proceso de actividades. En este caso, ustedes le ponen las actividades específicas para la atención al cliente. Muy bien. Ya es una, digamos, un avance. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos? Muy bien. Primero que nada, ya habíamos dicho, contextualizar los manuales de funciones y procedimientos con la necesidad de ponerlo en práctica en la empresa informal. Ok. Eso quiere decir que el contexto lo vamos a hacer de manera, por ejemplo, pues podemos hacerlo un contexto geográfico, es decir, hay una empresa Informar
ubicada geográficamente en un cierto contexto. Pero también podemos poner la contextualización de a qué se dedica la empresa a informar, si es que nosotros quisiéramos ser específicos. Si no queremos ser tan específicos, pues nada más con que pongamos, por ejemplo, las características generales de esa organización empresarial. Es decir, bueno, no exactamente a qué se dedican, pero sí, por ejemplo, las características de esa organización. Si es una organización de servicios, es una organización de productos, cuál es el tamaño de la empresa, cuáles son sus antecedentes, etcétera, etcétera, sin necesidad de poner específicamente el nombre y el apellido de la empresa. Porque muchas veces, bueno, en algunas situaciones, pues luego las empresas son celosas de su información y luego se ponen, digamos, susceptibles a ser, digamos, evaluados para mejorar, ¿no? Pero si la empresa lo permite, pues lo pueden hacer. Otro contexto puede ser, digamos, la parte de la importancia de la sistematización de los procedimientos dentro de una organización, ¿no? O sea, esos tres tipos de contextualizaciones la podemos poner o desarrollar en este primer capítulo, ¿no? Muy bien. Como metas, dice alinear el desarrollo de las funciones y procedimientos con necesidades empresariales y necesidades de los manuales. Muy bien, perfecto. Ahora, dice, conceptualizar teóricamente los procesos de un manual de funciones y procedimientos y de los procesos de ventas. Muy bien, aquí tenemos que conceptualizar, obviamente que ya contextualizamos si era, qué tipo de empresa es y cuáles eran sus características. Entonces aquí en el siguiente objetivo solamente vamos a contextualizar teóricamente los procesos en generales, ¿no? Los procesos generales de las actividades y también definir conceptualmente qué es un manual de funciones, cuáles son sus características, cuál es la importancia, etcétera, y de los procedimientos, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es donde vamos a definir qué es un manual de funciones y procedimientos, para qué sirve, cómo se realiza, cuál es el contenido, etcétera, ¿no? Y entonces prácticamente será, digamos, la justificación teórica de lo que nosotros queremos hacer, o sea, de los contenidos, ¿no? Del objeto, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues prácticamente los procesos incorporados en un manual de funciones. ¿Cuál es el sujeto de estudio? Pues prácticamente la organización empresarial determinada a informar o la organización empresarial con ciertas características, ¿no? Muy bien. El tercer capítulo o el tercer objetivo es diseñar metodológicamente el manual de funciones y procedimientos para la empresa. Es decir, en base a las características o las actividades que se están, pues desarrollar metodológicamente el manual, ¿no? Muy bien, todo lo que conlleva y ya ahí determinaremos, bueno, prácticamente si solamente es en un formato escrito o en un formato pues digital, ¿no? Ahora, el siguiente capítulo, que es evaluar la implementación a través de un cuestionario para valorar los resultados, prácticamente es una prueba piloto para ver prácticamente pues la importancia y el impacto que pudiera tener eso. Es decir, que realmente nosotros visualmente, con la evaluación que nosotros obtengamos, determinemos precisamente la importancia y la necesidad imperante de incorporar esta herramienta para elevar algún tipo de indicador general, ¿no? En este caso, el indicador general, pues es prácticamente que los trabajadores mejoren el desarrollo de sus actividades, ¿no? Muy bien. Luego dice, implementar el manual de funciones y procedimientos en la empresa informal y las conclusiones. Prácticamente, el último capítulo, pues nosotros lo vamos a volver como capítulo de conclusiones y recomendaciones, porque todavía no estamos seguros de poderlo llevar a la práctica, ¿no? Pero prácticamente en teoría o en papel, pues ya vamos a tener el producto, ¿no? Un producto que puede ser incorporado dentro de esa empresa o incorporado a cualquier empresa que tenga las mismas características. Ahora bien, la parte, por ejemplo, de los indicadores y las metas,
pues prácticamente vamos a ir poniendo pues, metas e indicadores que van a ser, por ejemplo, primero que nada, la meta como evidencia, ¿no? Evidencia de los capítulos, que en este caso, bueno, será pues en sí los mismos capítulos la evidencia, pero los indicadores tendrían que ser, o vamos a estarlos trabajando, más profundamente para saber exactamente cuál es lo que vamos a evaluar. Tanto los indicadores ya de implementación, es decir, los indicadores propios de la herramienta ya implementada en una prueba piloto, como los indicadores internos, que son, por ejemplo, dados a lo que nosotros determinamos como contenidos o funcionabilidad, accesibilidad, claridad, etcétera, de lo que nosotros plasmemos en el diseño metodológico, ¿no? Entonces, prácticamente, nuestros indicadores van a ser la evaluación de lo que nosotros vamos a hacer y la evaluación de lo que puede hacer lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, prácticamente ahí los indicadores son de dos tipos, ¿no? Lo que nosotros hagamos, evaluamos lo que nosotros hagamos, es decir, qué tan sólido es lo que nosotros estamos diseñando, y la otra es qué tan productivo o qué tan eficaz o eficiente es la herramienta dentro ya de un funcionamiento empresarial, ¿no? Entonces, prácticamente hasta ahí vamos muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, prácticamente en el cuadro de las hipótesis, pues todo esto se convirtió en que, por ejemplo, pusimos el 2 con el 1, que era el diseñar un manual de funciones, y procedimientos para la empresa, detallando el proceso de las actividades para la atención al cliente, puede generar que la empresa informal cuente con una herramienta donde los trabajadores mejoren el desarrollo de sus actividades con mayor eficiencia y eficacia. Ahora, no solamente es, por ejemplo, generar que los trabajadores mejoren su desarrollo, ¿no? Sino que el fin último es que la empresa genere prácticamente una mayor productividad o competitividad, ¿no? Es decir, que los indicadores ya también, o la evaluación de todos estos indicadores donde los trabajadores pueden mejorar, se vea impactado en la mejora organizacional en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es importante y prácticamente lo vamos a ir delimitando poco a poco conforme avancemos ya aquí el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí prácticamente pues ya tendríamos los suficientes elementos como para empezar el siguiente cuadro o la siguiente información, que es lo que le llamamos la esquematización de la investigación, ¿no? Ok, hasta aquí, bueno, en el grupo de ustedes, pues está muy bien. Quisiera escuchar antes de que pasemos al punto de la esquematización, el punto de vista de ustedes como el grupo responsable de esta investigación y también a las demás personas que ya ahorita nos están acompañando para que nos digan, bueno, si ya llegaron a este punto, dentro del desarrollo de sus cuadros. No sé qué me pueda decir las demás personas y por supuesto también ustedes. Adelante, los escucho. Adelante, maestro, los escucho. Buenas noches, doctor. Del grupo de los que presentamos ahorita, pues ahora sí que le decía que habíamos estado trabajando de forma virtual, pero pues veo que más o menos sí pudimos desarrollar pues el tener lo elemental para poder proseguir con el proyecto. Ahora sí que era importante para nosotros saber que estamos bien para poder continuar. Por eso es que no desarrollamos los demás puntos. Muy bien, muy bien.
O sea, hasta ahorita ya están en este punto y bueno, ya es suficiente para poder avanzar en lo siguiente, ¿no? ¿Algún otro grupo? Creo que ustedes son el grupo de la maestra Janet, la maestra Dulce, la maestra Sadie, ¿no? Y la maestra Rosario, Eric Rosario. Muy bien. y Eric. Sus demás compañeros, Rafael, maestra Leticia y la maestra Cita, ya han llegado a este punto. Eso es importante. Estamos en eso, la maestra Kenia Franco y yo estamos trabajando juntas en la misma línea. Y en eso estamos. De hecho, nos complica un poquito, pero en eso estamos. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Hemos estado brainstorming, y le vamos a dar forma durante estos días. Muy bien, muy bien. Y perdón, tengo muy inestable mi conexión al internet. Mil disculpas. Todavía estoy en el tecnológico. Mil disculpas. No se preocupe, la escuchamos muy bien. Gracias. Maestra Cita. ¿Por dónde anda la maestra Cita? Ok, el maestro Rafael ahorita se salió tantito. Muy bien. Entonces, les comentaba que obviamente que ya prácticamente tenemos un avance. Yo les comentaba que próximamente voy a estar ahí en la ciudad de Chetumal para poder trabajar con ustedes ya de manera presencial, pero a mí me interesa que esta parte de la esquematización ya también la empiecen para que cuando yo llegue podamos realmente armar la estructura del artículo y veamos también que todo esto, cómo se va a transformar digamos, en los argumentos de la redacción, ¿no? Entonces me interesa que todo el mundo, cuando menos, cuando lleguemos a ese día, pues prácticamente todos tengamos un avance, ¿no? Muy bien. Entonces. Maestro. Sí, adelante. Maestro Sadie. Por ejemplo, en lo que estaba usted mencionando en la tabla, en el contexto de la ubicación de la empresa, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba, ¿no? La ubicación geográfica, ¿no? O sea, es una empresa en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, que se dedica al desarrollo de software, mantenimiento y venta de equipos informáticos, ¿no? Eso es podría ser parte del contexto. En la próxima clase, nosotros ¿hasta dónde le tenemos que entregar? Bueno, prácticamente tenemos que avanzar en los siguientes puntos de la esquematización, que es lo que voy a explicar ahorita. Sí, o sea, ya esto, por ejemplo, bueno, ya nos queda claro. Ahora tenemos que desarrollarlo para tener los suficientes argumentos para poder redactar. Es decir, vamos a visualizar que un artículo o el artículo que tenemos que tener, que es precisamente el capítulo 1, prácticamente vamos a trabajar en el capítulo 1, ¿no? O sea, todos, en lo que es la esquematización de la investigación es prácticamente la contextualización del capítulo 1. O sea, en sí eso es lo que es. Entonces, para poder desarrollar de 10 a 15 cuartillas para cuando yo esté con ustedes, prácticamente tenemos que tener una minería de argumentos. O sea, ya tenemos que tener muchos puntos desarrollados, de los cuales solamente vamos a cortar y pegar, y luego vamos a hacer una redacción o a pulir lo que ya tenemos y darle una mejor coherencia, pero prácticamente la información ya la tenemos que tener. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es trabajar para tener esa argumentación que nos va a servir para hacer precisamente el capítulo 1, ¿no? Entonces, prácticamente visualicen que lo que vamos a producir o lo que estamos ahorita trabajando va a ser precisamente el capítulo 1, ¿no? O sea, esto no es así como que a un futuro lejano, sino que prácticamente todo lo que estamos haciendo aquí ahorita, nos va a servir para realizar el capítulo 1 y prácticamente cuando yo llegue y trabaje con ustedes, pues vamos a hacer, digamos, el primer borrador del capítulo 1. Ya prácticamente nada más para que lo empecemos a pulir, ¿sale?
Bueno, ok. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como ejemplo, ¿no? Una vez que nosotros ya llegamos a este punto, que es el de la, pues ahora sí, la oración hipotética, ¿no? En donde nosotros decimos lo que vamos a desarrollar y lo que vamos a mejorar, ¿no? Prácticamente ya tenemos, pues, la suficiente información empírica, obviamente porque esto es desde el punto de vista empírico de todos ustedes, ¿no? Acá está. Ahí donde está. Desde el punto de vista empírico, prácticamente lo que queremos desarrollar. Y entonces aquí ya empieza la esquematización de la investigación. Prácticamente esta esquematización es el contenido del capítulo 1. Nada más que diseccionado en muchos puntos para que nosotros sepamos exactamente lo que vamos a poner y luego a la hora de la redacción lo único que vamos a hacer es juntar los puntos, ¿no? En la redacción no es una redacción lineal, o sea, no es, por ejemplo, voy a redactar el punto 1 con el 2, con el 3, sino que son un grupo de puntos que van, por ejemplo, en lo que es la introducción, otros en lo que es el desarrollo, otro en lo que es el enfoque teórico, otro en lo que es el enfoque metodológico, y así sucesivamente. Otro en el enfoque contextual y así. Entonces prácticamente vamos a ir tomando varios puntos. Pero para tomar esos puntos, obviamente que es necesario desarrollarlos, ¿no? Entonces prácticamente aquí en la esquematización vamos a empezar pues de lo más básico, ¿no? Bueno, ok, maestra, pues lo voy a poner así rápido, ¿no? Es maestra Dulce, pues así Janet, etcétera, ¿no? Muy bien, eso es importante. De aquí el nombre y todo, vamos a ponerle también lo que es correos de cada uno de ustedes y el lugar de inscripción. ¿Cuál es el lugar de inscripción? O sea, le pueden poner ahí donde trabajan o pueden poner que son estudiantes del programa, etcétera, ¿no? Es decir, en dónde están ahorita trabajando o si solamente son estudiantes, etcétera. No importa mucho, pero es, digamos, que el contacto o la información que tiene que llevar en el capítulo, ¿no? Entonces, prácticamente, por ejemplo, el maestro Daniel Olivera, correo de olivera.g@hotmail, lugar de inscripción, pues le puedo poner, bueno, Universidad Veracruzana o Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, etcétera, ¿no? Eso está fácil. Ahora, el título de la investigación. El título de la investigación, prácticamente, había comentado que si nosotros tenemos lo de los elementos, de lo que nosotros queremos hacer con lo que queremos transformar, pues prácticamente eso van a ser nuestros, de ahí tenemos que sacar nuestro título de la investigación. Obviamente que el título de la investigación tiene que ser pues atractivo, tiene que ser corto y prácticamente tiene que llevar las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Pues prácticamente lo que es el objeto de estudio y el sujeto de estudio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Decimos, el diseño de un manual, pues obviamente ya no vamos a poner este diseño, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, lo que nosotros queremos, que es, por ejemplo, el manual de funciones o lo que es, por ejemplo, la aplicación, ¿no? O si le quieren poner el diseño, bueno, se lo ponemos. El diseño de un manual de funciones y procedimientos para la empresa. Aquí ya, por ejemplo, detallando el proceso de las actividades, eso ya no lo ponemos en el título. Ponemos aquí y luego tenemos para la empresa informar, que es la organización en este caso, y puede mejorar. ¿Qué va a mejorar de prácticamente la herramienta? Vamos a ponerle, por ejemplo, como herramienta, como herramienta. Y esta parte nos dice, donde los trabajadores mejorarán el desarrollo de sus actividades con mayor eficacia y eficiencia, pues prácticamente lo vamos a convertir en un indicador global, ¿no? En un indicador global en donde vamos a ponerle, ustedes le tienen que pensar, por ejemplo,
¿Herramienta de qué? Si el fin último era de que prácticamente se contara como una herramienta donde los trabajadores mejoran su desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, como herramienta para mejorar, el desarrollo de, vamos a poner las actividades, ¿no? Y vamos a ponerle, por ejemplo, empresariales. Sí, lo vamos a volver así un poquito genérico, ¿no? Y luego le buscamos tal vez un poquito más de, un poquito más de atractivo al título, ¿no? O sea, porque el título del capítulo, pues prácticamente nos tiene que interesar, ¿no? Como es el primer capítulo, pues prácticamente, y es la parte contextual, pues entonces ahí es donde le vamos a decir al lector qué es lo que nosotros queremos hacer y para qué, ¿no? Entonces, aquí hasta lo voy a poner entre paréntesis, qué es lo que vamos a hacer y para qué, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que busca el lector cuando ve o cuando quiere un artículo o leer un capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y para qué? Muy bien. Ok. Ahí prácticamente los que, si no entienden algo, me interrumpen para que lo vuelva yo a explicar, ¿sale? Entonces, prácticamente lo estoy haciendo así rapidito, pero ustedes obviamente lo tienen que mejorar, ¿no? Muy bien, la modalidad, bueno, ya habíamos dicho que es investigación y desarrollo tecnológico, y la parte, por ejemplo, del resumen. El resumen prácticamente, si ustedes aquí le cuentan, bueno, pues prácticamente, se lo voy a poner aquí, es hasta el final, hasta que terminemos. Pero realmente vamos a tratar de tener, hasta con nuestro contador de palabras, de 150 a 200 palabras. Es decir, no más de 150 a 200 palabras vamos nosotros a decir qué es nuestro capítulo 1. Muy bien, pero lo vamos a hacer, se lo voy a poner aquí, hasta el final. Cuando ya prácticamente estemos redactando las conclusiones, vamos a redactar el resumen. ¿Sale? Muy bien. Después, bueno, vamos a decir cuál es el sujeto de estudio. De aquí el sujeto de estudio, obviamente que es la empresa, informar, ¿no? Pero le puedo poner, por ejemplo, empresa informar, o le puedo poner, por ejemplo, una organización empresarial dedicada a, ya está, ¿no? Nosotros ya sabemos que, bueno, una organización empresarial dedicada a tal cosa, ¿ok? Podemos ponerle nombre y apellido, o le podemos poner una definición genérica o un concepto genérico, ¿no? Una organización empresarial dedicada a la venta de servicios o dedicada a la parte de software, informática, equipo informático, etcétera, ¿no? Aquí es donde nosotros lo vamos a establecer, ¿sale? ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es prácticamente la parte teórica que nosotros queremos proponer. ¿Cuál es la parte teórica que queremos proponer? Podemos tener dos cosas. Le podemos poner, por ejemplo, manual de procedimiento, de funciones y procedimientos. Que es, digamos, la parte, pues ahora sí técnica, o la específica, o la parte genérica. ¿Cuál es la parte genérica de un manual de funciones y procedimientos? Ok, puede ser que nosotros digamos, bueno, específicamente un manual de funciones y procedimientos, que ya es, digamos, el diseño, ¿no? O le podemos poner el análisis de procesos y procedimientos de las actividades. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer metodológicamente o lo que vamos a mejorar teóricamente. ¿Sí se entendió? Cualquiera de las dos cosas es aceptable. ¿Sale? O sea, uno es físicamente lo que queremos hacer, es decir, nuestra propuesta,
y la otra es lo que teóricamente decimos que vamos a mejorar, ¿vale? Cualquiera de los dos entonces se puede poner, ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo, en lugar de análisis, bueno, podemos poner análisis o eficiencia, ¿no? Eficiencia y eficacia de procesos y procedimientos. Es decir, lo que nosotros vamos a mejorar y o lo que vamos a proponer que va a mejorar el asunto, ¿sale? Muy bien. Okay. Después tenemos, por ejemplo, aquí lo que sería el contexto donde ocurre el fenómeno de la investigación. Ok, aquí el contexto, precisamente, es lo que yo les comentaba. ¿En dónde ocurre el contexto? Bueno, en la, puede ser eficiencia, productividad, competitividad, no lo sé, competitividad, o de los procesos en una organización empresarial, es decir, por qué es importante tener ese orden, ¿no? Ese aspecto de organización y control de las actividades, ¿no? Le podemos poner inclusive la parte, por ejemplo, funcional, administrativa, ¿no? Pero también el contexto geográfico, el contexto geográfico, o el contexto de las actividades de la organización. Es decir, aquí, por ejemplo, yo puedo hablar que empresarialmente o administrativamente hay una funcionalidad o una función sustantiva que se refiere a la organización y sistemas de las actividades. Es decir, organizar las actividades y sistematizarlas, ¿no? Es decir, ver todo lo que es un proceso, procesos, procedimientos y productos al interior de una organización y prácticamente desde el punto de vista administrativo o empresarial, ¿por qué es importante que las empresas tengan eso? Ese es uno, punto importante. Otro punto importante es, por ejemplo, el contexto geográfico. Es decir, bueno, esta empresa está ubicada en tal parte, digamos, tiene un impacto socioeconómico importante en la región, la localidad, etcétera. Es decir, cualquier organización empresarial o de cualquier otro tipo, obviamente está pues muy vinculado a lo que son sus clientes, pero también a los que son, digamos, las personas que trabajan ahí, ¿no? O sea, forman parte de una simbiosis socioeconómica, comercial, etcétera, de una cierta ciudad, de una cierta región, localidad, etcétera, ¿no? Ese es otro contexto, ¿no? Y el otro contexto es de las actividades de la organización, es decir, que dentro de esas actividades, obviamente que se tiene que mejorar la parte de la atención al cliente, la parte de las ventas, y entonces documentar eso, o sea, explicar eso, que es una empresa que es muy importante dentro de sus procesos, la parte de atención al cliente o la parte de generar las ventas, etcétera, y entonces es ahí en donde prácticamente hay una carencia, o que en esos contextos pues un trabajador tiene que tener muy claro lo que tiene que hacer, con quién va a interactuar, qué es lo que la organización espera que se haga, inclusive hasta pues en ciertos tiempos y qué productos tiene que ser, ¿no? Quiénes van a ser, digamos, sus proveedores directos internamente y quiénes van a ser, digamos, a quién le vamos a generar productos, ¿no? Entonces, en ese contexto de actividad es precisamente donde nosotros vamos a desarrollarlo, o sea, vamos a comunicarlo. Entonces, como si lo pueden visualizar así, son 3 tipos de contextos, ¿no? El contexto administrativo, el contexto de la importancia que tiene a nivel local
y el contexto de la importancia que se tiene a nivel interno de las actividades para poder sacar el trabajo, ¿no? Sí se logra visualizar esos tres contextos. Sí, queda claro, Sí. doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Entonces, ese es el contexto. Y regularmente, pues prácticamente, pues, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, le podemos encontrar a nuestras investigaciones diferentes contextos. Inclusive, le podemos poner, si queremos, pues un contexto académico. ¿Cuál es el contexto académico? O sea, ¿por qué es importante estudiar precisamente esta parte, ¿no? Bueno, que viene siendo esta de acá arriba, ¿no? El contexto teórico, académico, ¿no? De la organización y sistemas. Ay, bueno, eso lo voy a dejar, ¿no? Ok, entonces aquí el contexto académico, pues es la parte administrativa, obviamente. El contexto geográfico, que es la importancia de esa organización dentro de sus públicos de interés o dentro de esa localidad. Y el contexto de las actividades, que es decir, el contexto ahora sí de cómo genero una mayor productividad, ¿no? O cómo genero, digamos, que las personas o que la organización trabajen de mejor manera. Entonces, esos tres contextos, prácticamente, son los que van a guiar, digamos, nuestro fenómeno de investigación, ¿no? Muy bien. Ahora, el tema principal de la investigación. ¿Cuál es el tema principal de la investigación? Obviamente, mejorar los procesos, ¿no? Pero bueno, ya decimos que son procesos, a lo mejor procedimientos y productos. Aquí le llamo yo, por ejemplo, productos. Bueno, por ejemplo, dentro de la organización, prácticamente hay departamentos. Esos departamentos, pues prácticamente si, vamos a suponer que es atención al cliente o generado con las ventas. Si yo, por ejemplo, prospecto una persona para venderle algo, pues a lo mejor tengo que tener un cierto proceso y puedo generar un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proceso será pues la prospección del cliente, los procedimientos serán la forma de prospectarlos y el producto será, por ejemplo, ya lo que yo genero con ese procedimiento, que puede ser una lista de prospectos, una agenda, no lo sé, pero siempre tiene que haber pues esas tres líneas, ¿no? Y claro, todo esto involucra lo que son recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos de tiempo, recursos materiales, etcétera, ¿no? Que son prácticamente lo que voy a empezar a alimentar o identificar. Bueno, pero entonces el tema principal de la investigación son mejorar los procesos, procedimientos y productos. Y también puedo ver, por ejemplo, la efectividad de la organización. ¿Ok? Y digo efectividad porque, pues obviamente la eficacia y la eficiencia, una tiene que ver con los tiempos y recursos, la otra con las metas. Entonces, obviamente que todo se cumpla como se debe hacer, ¿no? O sea, ¿para qué quiero un producto que no esté a tiempo? ¿Y para qué quiero un producto rápido si no está bien hecho, ¿no? Entonces, la eficiencia y la eficacia me van a dar como resultado la efectividad en la organización. Y esa efectividad en la organización, pues prácticamente me va a generar una mayor productividad. Es decir, cada vez voy a hacer más con menos, ¿verdad? Cada vez voy a hacer más con menos. Y obviamente que como voy a hacer más con menos, pues prácticamente en cierto momento, no necesariamente, puedo ser inclusive hasta más rentable. Y esa rentabilidad, en comparación con otras empresas que se dediquen a lo mismo, pues me va a dar una cierta ventaja competitiva que yo voy a englobar en una cierta competitividad, ¿no? Entonces, puedo irlo desglosando así de lo más específico a lo general, o me quedo nada más en lo específico, ¿no? Pero se los voy a poner por si nada más lo quieren comentar, porque prácticamente no es necesario que lo digamos tal cual, porque
ya lo volveríamos también como un indicador o como una variable. Y no estamos diciendo que va a ser una empresa más rentable o que va a ser más competitiva o que va a ser más productiva. Simplemente estamos diciendo que va a volver más efectiva la organización. Entonces, este es el nivel de lo que nosotros vamos a hacer, pero obviamente que repercutirá en todas estas tres que son importantes, ¿no? Ok, muy bien. Es como, digamos, una cadenita, ¿no? Si yo mejoro algo, obviamente que a largo plazo va a mejorar lo demás. Perfecto. Entonces, hasta aquí, hasta estos puntos, ¿sí se va entendiendo? Sí, sí queda claro. Ok, muy bien. Entonces, luego vamos a decir el propósito que se persigue. Ya habíamos dicho que el propósito era realmente que la empresa, y lo podemos copiar así tal cual, que la empresa prácticamente contara con esa herramienta, ¿no? Es importante que cuente con la herramienta, pero también es importante que con esa herramienta se mejoren el desarrollo de sus actividades. Ese es el propósito. Muy bien. Ya está. Ahora bien, periodo de la investigación, bueno, 2022-2023. Ahora, lugar donde ocurre el fenómeno. Aquí, por ejemplo, bueno, le habíamos puesto el lugar, pero lo podemos también poner el lugar o contexto donde ocurre el fenómeno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque prácticamente, por ejemplo, si nos vamos a un contexto geográfico, que en este caso, por ejemplo, se lo voy a poner acá arriba, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del contexto donde ocurría la investigación, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ok. Prácticamente, ahí está. Ajá. Teníamos tres contextos. Si nosotros agarramos, por ejemplo, el primero, que es el contexto geográfico, ¿sí? Obviamente, si nosotros agarramos el contexto geográfico, sí podemos decir, bueno, la macrolocalización es, por ejemplo, pues la ciudad, ¿cómo se llama? El Estado de Quintana Roo, o la ciudad de Chetumal, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso sería como que un contexto geográfico. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, pues para mí es importante el contexto geográfico, obviamente tenemos que hacer todas, pero ¿a cuál le voy a dar más peso? Si nosotros decimos cuál es el contexto geográfico, pues obviamente que yo tengo que decir la macrolocalización es el estado de Quintana Roo y la microlocalización, pues prácticamente lo que es la organización, o sea, la ciudad de Chetumal, la mina tal, etcétera. Bueno, pero ese es un contexto geográfico, ¿ok? Bueno, si nosotros en lugar de ese contexto o además de ese contexto geográfico, nosotros nos vamos, por ejemplo, por el contexto de las actividades de la organización. Lo voy a poner con otro colorcito. Si nosotros decimos eso, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es decir que la macrolocalización tenemos que, no importa, por ejemplo, si todo lo ponemos en macrolocalización y dejamos a un lado la microlocalización, pero, porque básicamente en la redacción no vamos a poner macro y micro, pero bueno, a menos que sea algo geográfico. Pero sí podemos tener, por ejemplo, pues una estructura general y una estructura específica. Entonces, si yo digo que el contexto de las actividades de la organización, yo puedo decir como macro localización, esto lo voy a poner aquí, si yo digo, bueno, lo voy a poner así tal cual porque si no, luego se nos va a olvidar. Si yo digo el contexto de las actividades de la organización, aquí tengo que hablar de la organización empresarial. Es decir, que es una organización dedicada o de servicios o de productos, no lo sé, dedicada a vender software, cosas tecnológicas, etcétera, ¿no? Puedo inclusive empezar a hablar de ese giro, ¿no? Del giro de la empresa, para empezarnos a ubicar, ¿no? El giro de la empresa, los antecedentes, la empresa como tal, ¿no? La empresa como tal, y hasta ahí. Ahora, ¿cuál será la microlocalización? Bueno, si nosotros nos vamos a la microlocalización, pues prácticamente
estamos hablando de una estructura más específica. Entonces, aquí en lugar de poner la organización empresarial, el giro de la empresa, etcétera, vamos a poner, por ejemplo, las actividades o funciones de la estructura de la empresa. Es decir, bueno, pues hay un departamento de ventas, hay un proceso de atención al cliente, etcétera. Es decir, ya, digamos, una estructura específica. Hagan de cuenta que es una pirámide. Entonces, así sería. Arriba hablo de lo que sería el giro comercial o el giro de lo que son los servicios o el giro de lo que son las micro, pequeñas o medianas empresas. Y abajo pongo ya específicamente lo que hace la empresa o el proceso o los procesos que lleva a cabo la empresa para producir. Es decir, qué es lo que hace y con qué, ¿no? O sea, prácticamente. No sé si se explica, pero por ejemplo, si fuera una empresa turística, yo podría decir que, bueno, hay un giro turístico vamos a suponer que sea Quintana Roo, porque ya expliqué que está en Quintana Roo, y que dentro de esa organización, esa empresa turística, hay, digamos, por ejemplo, un proceso, digamos, para por reserva de hoteles, hay otras para promoción, hay otras para X circunstancias, ¿no? O sea, ya lo empiezo a dividir organizacionalmente, ¿no? Puedo decir, bueno, mi empresa tiene un departamento contable, un departamento mercadológico, un departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Adelante, maestro Rafael. Sí, buenas noches. Una disculpa, tengo muchos problemas con el internet. Sí, acabo de volver a entrar. Nada más me quedaba una duda. Cuando habla de micro, bueno, de macro y de micro localización, digo, yo recuerdo que, por ejemplo, en CONAFOR, en los proyectos, ¿no? que se hacen para CONAFOR, te dicen, bueno, la macro localización es que tú especifiques que vas a estar en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Otompe Blanco, o sea, esa parte macro, ¿no? Y ya en la parte micro nos pedían el polígono de ubicación con las coordenadas en UTM y en geográficas, ¿no? Entonces, aquí, o sea, me causó ruido porque usted está hablando de que en microlocalización, pues hay que ponerle los departamentos que va a tener nuestra empresa, ¿no? Sí. Entonces, no sé si me pudiera aclarar un poquito más ahí esa parte. Ok, muy bien. Es que no entré, no había podido entrar, pero ahorita digo, sí me causó un poquito de ruido. No esa parte, porque yo tenía que entendido que macro y micro era con respecto a la cuestión geográfica. Ajá, sí, no se preocupe, pero sí es importante su comentario, porque por ejemplo en el punto 6, no sé si es punto 6 o 5, bueno, pero pues, por cuestiones de formato, había un punto que decía contexto donde ocurre la investigación. Entonces en ese contexto yo les comentaba a sus compañeras que podemos poner diferentes tipos de contextos, que podría ser, por ejemplo, el contexto académico, que es la importancia, por ejemplo, pues académica, ¿no? O en este caso, por ejemplo, administrativa o empresarial, de la eficiencia, productividad, competitividad, de los procesos de una organización empresarial, porque ellas van a ver los procesos de una organización empresarial, pero desde el punto de vista académico. Luego hay un contexto geográfico, bueno, de organización y sistemas, perdón. Luego hay un contexto, por ejemplo, geográfico, en donde efectivamente, tal cual como lo dice usted, es correcto. Nos dicen, por ejemplo, que la macrolocalización sería, por ejemplo, lo que es, pues, la ubicación del estado de Quintana Roo, ¿no? Y como microlocalización, pues, la ciudad de Chetumal, para ubicar eso. Pero eso será, por ejemplo, en este contexto geográfico, el que está como amarillo.
Pero podemos tener también otro contexto que es el contexto de las actividades de la organización, en donde podemos decir, bueno, qué tipo de organización empresarial es, si es micro, si es pequeña, si es mediana, si es eso, cuál es el giro de la empresa, cuál es, digamos, la información de la importancia de ese sector, como puede ser una actividad primaria, una actividad terciaria, secundaria, no lo sé, como para ubicar de qué tipo de empresa es la que estamos hablando o qué tipo de organización. Y aquí, por ejemplo, en la macrolocalización sería todo eso referente a la organización en general, y la microlocalización, en este caso sería, bueno, lo específico sería, por ejemplo, a qué actividades o funciones o organigrama, ¿no? Cuenta cuál es la estructura organizacional que tiene, digamos, la empresa o la organización que ellas van a estudiar. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un tecnológico, ¿no? O de una universidad tecnológica, sería, por ejemplo, bueno, la universidad tecnológica está ubicada geográficamente en el estado de Quintana Roo como macrolocalización y como microlocalización en la ciudad de Chetumal. Pero en el contexto, por ejemplo, de las actividades de la organización, puedo poner, bueno, la Universidad Tecnológica de Chetumal, pues responde a lo que es una estructura, pues comandada por una coordinación general, ¿no? Están hechos para esto, etcétera. Y dentro de la microlocalización o lo específico, yo podría decir que la universidad tiene tantas carreras, tiene, por ejemplo, pues tales actividades, por ejemplo, de proyectos, etcétera. Es decir, donde ya voy a desmenuzar un poquito más la parte de lo que específica de lo que voy a estudiar, ¿no? Ahora, hay otro contexto que es el contexto académico, ¿no? En donde, por ejemplo, el contexto académico es, por ejemplo, que funcionalmente o administrativamente hay una parte que se llama organización de sistemas, o lo que le llamamos, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, planeación, dirección, etcétera, hay lo que se llama organización, en donde prácticamente el contexto académico o teórico nos dicen que hay una administración o hay una gestión empresarial, ¿no? En donde los procesos son importantes porque generan, pues prácticamente la productividad y generan todo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de la macrolocalización, yo puedo decir que a nivel de organización y sistemas, bueno, puedo decir, por ejemplo, administración, y dentro del proceso administrativo hay una que se llama de organización, ¿no? Entonces, ahí yo estoy diciendo que ese es mi contexto, o sea, estoy delimitando, pues, disciplinarmente lo que voy a abordar teóricamente, ¿no? Pero no, o sea, someramente. Y luego en la microlocalización, obviamente que para ellos será, digamos, la parte, por ejemplo, de, pues, procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, prácticamente, ahora, no todos van a tener el mismo contexto, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, si para ustedes el contexto, un contexto es más importante que otro, pues es donde más vamos a poner más elementos. Pero para que, por ejemplo, el lector contextualmente le quede claro cuál es el contexto de lo que se está viviendo como problemática, ¿no? O sea, para que se ubiquen que es una organización empresarial o una organización pública, una organización X, ¿no? Que está en tal lado, pero que además tiene ciertos funcionamientos. Y entonces esto ya le va quedando un poquito más claro al lector a la hora que redactemos de qué se trata, ¿no? Ok, sí, ahí nada más, por ejemplo, es que en mi caso, pues yo había puesto, bueno, había rellenado ahí precisamente con el polígono de las coordenadas donde se encuentra ubicada la UT Chetumal. Pero también me queda la duda porque usted había dicho
en sesiones anteriores de que había que generalizarlo, ¿no? Para decir que este modelo pues se puede aplicar o luego replicar en otras UT, ¿no? Por eso yo le había puesto en una universidad tecnológica pública. Pero aquí, por lo que entiendo, ya debemos de ser específicos y decir que pues este estudio va a estar se va a realizar en la Universidad Tecnológica de Chetumal. ¿Es así? Es correcto. Si ustedes, por ejemplo, le quieren, por ejemplo, por cuestiones, digamos, que a ustedes les convenga ser específicos, pues para la gente se ubicaría mejor. Lo que pasa es que muchas veces, luego las investigaciones, luego nos dicen, bueno, pues no pongas ni nombre ni apellido porque a lo mejor ni te dieron permiso de hacer la investigación ahí y hay problemas éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues generalizamos. O sea, prácticamente te estoy describiendo a ti, pero no te estoy diciendo que es tu nombre, ¿no? Pero eso ya, digamos que es criterio de ustedes. O sea, eso sí ya se lo dejo como criterio de ustedes. Obviamente que si ustedes le ponen nombre y apellido, por ejemplo, usted, la UT de Chetumal o el grupo de aquí, le pone, por ejemplo, empresa informal, obviamente que está más completo. Pero, obviamente, yo los dejo al criterio porque prácticamente ya será cuestión de ustedes. Obviamente tú no tienes problema porque tú trabajas en la universidad de... Sí, de hecho, y exactamente, o sea, yo estoy viendo algo que no había incluido, o sea, mi puesto depende de la dirección académica, pero en realidad los servicios, el cobro de los servicios, el establecer tarifas, depende de la dirección administrativa. Entonces, bueno, eso es lo que puede decir que... Ajá, eso es lo que yo estoy viendo que me falta poner en este documento. Ándale, O sería sea, como en la microlocalización, el describir, ¿no?, la relación, así Ajá. es, el describir qué funciones dependen de dirección académica, que es la parte de definición del modelo de atención, pero la otra parte que es la parte del cobro, ¿no?, de los servicios y del establecimiento de las tarifas. Así es. Porque así por es. ser una institución pública, sus tarifas tienen que inclusive estar publicadas en el periódico del estado. Claro. Sí, entonces, pues prácticamente ahí es en la microlocalización es donde se puede poner esa parte, ¿no? Ok. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, inclusive aquí en el ejemplo igual estaba así como usted lo comenta, ¿no? Ahora, en la parte, por ejemplo, de los datos de la organización, pues es prácticamente ir completando. O sea, aquí yo puse que era, por ejemplo, una empresa que se dedicaba, pues, digamos, general, ¿no? Aquí realmente en los datos de la organización es donde yo voy a poner, bueno, exactamente qué es lo que hace la empresa, ¿no? ¿Qué hace o cuáles son sus principales procesos? O sea, si vamos a estar hablando del proceso, pues tengo que describir qué es lo que se hace, ¿no? Prácticamente voy a desmenuzar lo que está haciendo esa organización. O sea, en este caso, bueno, hace ventas y precisamente hay que mejorar los procesos, pero también hace proyectos. Bueno, pues vamos a mejorar los proyectos y así. O sea, ¿qué es lo que hace, no? Esos son los antecedentes, pero prácticamente lo podemos poner aquí como antecedentes o lo podemos poner, por ejemplo, en actuales. Aquí en actuales, bueno, principales procesos, y aquí ya lo voy a poner, por ejemplo, pues ventas o servicio al cliente, ¿no? Y aquí en los antecedentes actuales, venta de software, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, aquí en los antecedentes yo puedo decir, bueno, qué es lo que hace, y en los actuales, bueno, prácticamente con qué lo hace, para que yo de aquí, en los actuales, prácticamente ya me voy adentrando a lo que voy a mejorar. Pero a lo mejor en los antecedentes pueden ser cuándo se fundó la empresa, a qué se dedica, cuántos empleados tiene,
etcétera, etcétera. Y en los actuales es precisamente donde yo voy a aterrizar a lo que voy a mejorar. Es decir, aquí voy a mejorar los procesos, pero a lo mejor el maestro aquí en los actuales es donde va a mejorar los proyectos, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, como yo les comentaba, a la hora de redactar, no vamos a poner, por ejemplo, en los antecedentes, es esto, en los actuales es esto, sino que únicamente vamos a tener lo que hay aquí adentro para poder redactarlo, ¿no? O sea, para poder empezar a redactarlo. Entonces, algunas cosas suenan repetitivas, otras, si no les suena, pues prácticamente se lo brincan y dicen, bueno, pues si alguna vez cuando yo esté redactando me hiciera falta alguna información, pues la pongo, ¿no? O sea, es solamente, este documento es como argumentos, como guías para la redacción, ¿no? Como ir sistematizando lo que de dónde vamos a tomar la información. Es decir, que para cuando nosotros estemos redactando, no estemos inventando, sino que ya digamos, bueno, pues esa parte la tengo aquí, esta parte la tengo allá, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora bien, aquí, por ejemplo, antes de que nosotros, por ejemplo, empecemos a ver lo que son las problemáticas, que es, por ejemplo, la problemática real, la potencial, lo que les había yo comentado la semana pasada, ¿no? O sea, desmenuzar lo que es la problemática digamos, en diversos puntos, diversos ángulos, ¿no? Prácticamente es muy aconsejable que antes de entrar, digamos, a empezar a escribir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ya nada más darle vueltas a la parte empírica que nosotros tenemos, obviamente que la metodología es que nosotros empíricamente pongamos lo que podría ser una problemática pues real, ¿no? O sea, quién la está viviendo, ¿no? Y podríamos tener, por ejemplo, que sería, por ejemplo, una problemática potencial en el caso de que no se hiciera nada al respecto, o de que si hiciéramos algo, ¿qué sería lo que nosotros cambiaríamos? ¿Cuál sería la transformación? Entonces, aquí lo voy a poner. En este caso, por ejemplo, la real es lo que está pasando. O sea, ¿quién está viviendo? Prácticamente, ¿no? ¿Cuáles han sido la experiencia de lo que está pasando y quién lo está viviendo? Y en la problemática potencial sería, si no se hiciera nada, obviamente, pues un escenario pesimista, pero también, por el contrario, y si hiciéramos algo, ¿no? O sea, prácticamente queremos convencer de estar seguros de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? O sea, estar seguros de que lo que propongamos va a ser para cambiar algo, para tener una mejora. Ya está. Muy bien. Pero, por ejemplo, los alcances de la problemática y aspectos de la problemática, todos son empíricos, ¿no? Es decir, bueno, en la organización, cómo está afectando, y en el entorno, cómo afecta. Obviamente, si una organización es más eficiente, si tiene unos mejores procesos, en la organización va a tener un impacto positivo, va a ser más productivo. Pero en el entorno, esa productividad se tiene que reflejar. A lo mejor se puede reflejar teniendo, digamos, mejores esquemas de atención, mejores precios, que prácticamente las personas cuando tengan esa experiencia de uso, no porque cambien a un trabajador, vayan a tener otra experiencia, es decir, que toda la información sea homogénea, que los tiempos sean homogéneos, que el cliente siempre reciba lo que prácticamente recibió el mes pasado o el año pasado. Entonces, eso es importante porque prácticamente la problemática empresarial es que si hoy haces un producto en 3 días o en media hora, el público espera que la siguiente vez que quiere el servicio sea exactamente igual el tiempo o mejor, ¿no? O que sea el mismo producto y no diferente. Hagan de cuenta que, por ejemplo, un restaurante, digamos, muchas cadenas de franquicias tienen, digamos, éxito no por la marca, sino porque realmente homogenizan
la parte de sus procesos. Entonces, una hamburguesa, aunque esté fea, siempre te la va a dar fea. Y una hamburguesa que esté buena, siempre te la van a dar buena. Entonces, eso se logra, digamos, con esos procesos y esa sistematización, ¿no? Entonces, prácticamente en la organización, ¿cómo va a mejorar la organización? Pero también lo que espera el cliente recibir con ese cambio organizacional, ¿no? Bueno, ese es el alcance de la problemática, ¿no? Cómo se vive adentro de la organización y cómo se vive para los públicos, digamos, de fuera. Y los públicos pueden ser la sociedad, el cliente, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ahora, en los aspectos de la problemática, aquí, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el aspecto de la problemática de los procesos? Obviamente, pues tendría que ser, digamos, la dificultad de documentar todo el procedimiento sin que omitamos nada. Entonces, el aspecto técnico es que realmente podamos identificar el proceso, documentarlo y proponer puntos de mejora. ¿Cuál es lo económico? Bueno, a lo mejor en lo económico, no sé, se me ocurre, pero a lo mejor es el tiempo de que nosotros podamos medir el proceso, porque a lo mejor un proceso puede ser de 5 minutos y a lo mejor un proceso puede ser de un mes. Y tenemos que estar atentos a todo, observar, digamos, directamente, pues todo el proceso para poder determinarlo. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es el aspecto social? Que muchas veces, no lo sé, pero por ejemplo, entre lo académico y lo social, es que muchas veces, bueno, ya lo dijeron, que las empresas no toman con suficiente madurez la importancia que tiene una sistematización o una organización de los procesos, ¿no? Dentro del punto de vista académico, ¿qué es importante? Bueno, que casi siempre nos centramos en funciones, por ejemplo, sustantivas, como puede ser finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, producción, pero lo tenemos, digamos, como procesos globales y no nos ponemos a ver los procesos, digamos, individuales de que decir, bueno, mercadotecnia sí, pero tiene un proceso de promoción, un proceso de ventas, un proceso de marketing directo, etcétera, un procedimiento de lo que sería, por ejemplo, publicidad impresa, otro que sería publicidad de redes sociales, ¿no? O sea, esos procedimientos y los productos, ¿no? Es decir, siempre vemos la parte administrativa como funciones globales y no tanto como funciones individuales de procedimimentos ya específicos en la operación. Entonces, bueno, eso podrían ser aspectos de la problemática que a lo mejor si ustedes quieren no los contabilicen así exactamente en que, bueno, este es técnico o este es económico o este es social, pero son problemas que estás identificando que hasta cierto punto pueden generar eso o están generando ese problema. O sea, ¿por qué no tenemos un manual de procedimientos? Bueno, pues porque no se ha documentado. Bueno, pues porque nadie lo ha hecho. Bueno, pues porque nadie le da importancia. Bueno, todos esos elementos son aspectos de la problemática, ¿no? Aquí inclusive lo voy a poner, no sé, como elementos, ¿no? Que generan esa problemática. Muy bien. Ahora, de ahí, por ejemplo, antes de que nosotros pongamos, por ejemplo, los datos del problema, los empíricos y la evidencia del problema, que son realmente, por ejemplo, pues, si yo digo que, por ejemplo, no hay un manual de operaciones, pues prácticamente la evidencia del problema es que fuimos a la empresa, pedimos los manuales y no hay manuales. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se determinó el problema? Cuando tuvimos una entrevista con la organización y nos dijo que no había manuales. Ok. ¿En dónde? Pues en el departamento de ventas. ¿Cómo? Pues de todos los procesos, pues prácticamente no hay un proceso homogéneo en todo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nadie lo ha sabido hacer, porque no les ha interesado hacerlo, porque prácticamente les quita tiempo o no le ven el potencial, etcétera. Ahora, de la evidencia, bueno, pues institucionalmente, pues la empresa me ha dicho que no lo tiene, los trabajadores me dicen que no lo tienen,
documentalmente no hay ese documento y así sucesivamente, ¿no? O sea, eso no tiene realmente mucha dificultad. Ahora, hasta aquí, vamos a dejarlo, por ejemplo, hasta el punto 18 o 16, 17, perdón, no sé si sea 17 o 16 por el formato, pero antes de pasarnos a lo que sería el planteamiento del problema y hacer la pregunta de investigación, y obviamente sacar lo que es la justificación del estudio y todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo voy a ir a Chetumal, obviamente voy a trabajar todos estos puntos, pero estos puntos, si nosotros los hacemos todavía un poquito más empíricos, pues podemos caer, digamos, en un círculo pues vicioso, de darle vueltas a la misma problemática y no incorporar elementos que sean importantes. ¿Cómo vamos a incorporar elementos que son importantes y que a lo mejor ahorita no los tenemos tan a la mano? Bueno, pues nos vamos a ir a lo que sería, por ejemplo, empezar a la conceptualización. Empezar a lo que son la conceptualización, las teorías y el estado del arte. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros en la conceptualización vamos a manejar, por ejemplo, conceptos. Puros conceptos, primero conceptos simples y después conceptos, digamos, más complejos. Por ejemplo, yo puedo poner, y lo voy a poner aquí como mi lista de conceptos, ¿no? ¿Qué puedo decir? Bueno, ¿cuáles son los conceptos que yo voy a manejar en esta investigación? Bueno, pues ¿qué es un manual? Primero que nada, como yo ya dije que, pues, no sé, administración, ¿ok? ¿Qué es la administración? Muy bien. Organización y sistemas. ¿Ok? Puedo decir, por ejemplo, procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un procedimiento? ¿Ok? Ajá. ¿Qué es un manual? ¿Ok? Puedo decir que es un manual de procedimientos. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, aquí puedo decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Veamos. Puedo decir que, por ejemplo, eficacia, eficiencia, efectividad, ¿no? ¿Ok? Que es un diseño de manual de procedimientos, ¿no? O sea, voy a conceptualizar. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando conceptualicen? Bueno, según, no sé, según el doctor Edicio, no sé, lo voy a poner, perdón, según, por ejemplo, libro, diccionario, web, enciclopedia, etcétera. Administración es, ¿no? Esa es la conceptualización. Es decir, ¿cuáles son esos conceptos simples y conceptos complejos? Pero ojo, no son conceptos teóricos, son conceptos nada más para que nosotros sepamos muy bien prácticamente y definamos todo lo que nosotros pensemos que va a ser importante definir antes de desarrollar. Muy bien. Y entonces, eso me lleva, inclusive aquí, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, que es organización empresarial. Bueno, ya sería así como que, no creo que lleguemos a un nivel así tan básico, ¿verdad? Pero lo más importante, que es una pyme, etcétera. No lo sabemos. Si es software, cuestiones así, por ejemplo, que nosotros pensemos que realmente es importante definir
para que el lector sepa exactamente a qué nos referimos, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a hacer, después de pequeños, cuando por ejemplo pasamos, por ejemplo, de manual a manual de procedimientos, entonces ya empezamos a hacer constructos. ¿Cuáles son los constructos complejos? Bueno, como acá arriba lo dije, manual, que es manual y que es manual de operaciones, ¿no? Y así sucesivamente si hubiera más. Ahora, eso en los conceptos, pues prácticamente yo les diría, bueno, pues 5, pues 10, los conceptos que ustedes piensen que se tienen que definir, ¿ok? Para que a la hora de redactar, pues esos conceptos me vayan dando pues pequeños respiros y claridad a los lectores, ¿no? Ahora, esa es la conceptualización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener todos los conceptos que nosotros queremos, que nosotros leamos, que nosotros investiguemos, obviamente, y después nos vamos a ir a las teorías que fundamentan. ¿Ok? Entonces, las teorías. Si yo dije, por ejemplo, administración, y puse, por ejemplo, organización y sistemas, y puse, por ejemplo, procesos y procedimientos, ¿no? Y puse, por ejemplo, manual de procedimientos. Y puse eficacia, efectividad, no sé qué, empresarial. Estos ya no son conceptos complejos, sino que ahora aquí tengo que ver, por ejemplo, autores que hablen acerca de esto. Entonces aquí ya no voy a basarme en lo que son enciclopedias, diccionarios, páginas web, etcétera, sino me voy a basar en lo que son libros especializados o páginas especializadas en donde yo puedo decir, según, no sé, Porter 2010, administración es definida por, ahí está. Ajá, ok. Aquí puedo decir, por ejemplo, el autor tal, pues divide las áreas, etcétera, etcétera, en organización y sistemas, ¿no? Que es la sistematización de, voy a poner aquí, autor 2020, ¿no? Okay. Y así sucesivamente, lo que dicen, por ejemplo, qué es, pero ya no son definiciones, sino que son aportes teóricos. Y esto me va a dar, lo que me va a dar como resultado es que yo asuma una posición ideológica o teórica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente hay miles, bueno, no hay miles, pero puedo decir, hay 10 personas que definen administración y después de poner 3 o 4 definiciones, yo puedo decir, bueno, pues me quedo con esas y prácticamente cuando yo las dejo en la redacción, quiere decir que todo lo que dijeron esos autores estoy dando por hecho que yo asumo esa posición ideológica o teórica de esos autores, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, a ver, ¿quién fue el que dice, por ejemplo, procesos y procedimientos? Ah, bueno, pues entonces yo le voy a poner enfoque de procesos. Hay una teoría que, ¿no? Una teoría que habla sobre el enfoque de procesos en una organización. Ah, bueno. Ok, y luego, ¿quién dijo, quién es el autor que dice que se debe hacer un manual de procedimientos? Ahorita ya hay muchos autores. Podemos poner cualquier autor que nosotros queramos. A lo mejor
Hay unos mejores, hay otros peores, pero el que encontremos, ¿no? El que encontremos, ese es el que vamos a quedarnos, ¿no? Porque tampoco, bueno, si no encontramos, pues bueno, lo tendremos como referencia, pero no lo podemos citar o no lo podemos decir, a menos que digamos, bueno, por experiencia propia, este autor que no encontré la fuente es el bueno. Pero si no, pues así. Entonces, ¿cuántas teorías o cuántos autores vamos a manejar? Pues no puedo decir, por ejemplo, vamos a manejar 5 citas bibliográficas o 2 o 3, sino que dependerá de cuántos conceptos pues sí, conceptos complejos tengan, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo uno de administración, otro de organización y sistemas, otro de procesos. Bueno, entonces a lo mejor son 3 fuentes o a lo mejor encuentro un libro que hable de los 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, fuentes, no puedo decirles cuántas fuentes, pero va a estar supeditado a cuántos conceptos. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner teorías, pero también autores. Digo, porque no se confunden, porque muchas veces, por ejemplo, teorías, bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, de la teoría de la competitividad. Bueno, esa es una. Me puedo quedar con esa, pero esa teoría sí dice o menciona que tiene que haber una sistematización de los procesos. Ah, bueno, si lo dice, sí. Si no, bueno, tengo que buscar otras. A lo mejor enfoque de procesos, a lo mejor no es administrativo el asunto, sino es tal vez algo más enfocado a lo que es administración, pero enfocado a lo que es el área de producción, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Es decir, tenemos que nosotros, desde nuestra disciplina, tratar de buscar, bueno, cuál será, digamos, lo mejor que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, si no es la disciplina administrativa, puede ser la disciplina de gestión empresarial o puede ser la disciplina de producción o la subdisciplina de producción, etcétera. ¿Sí me explico aquí, maestros? Sí, sí, sí está claro. Bueno, aquí nada más, entonces, ¿cuántas teorías recomienda usted que pongamos? Misma pregunta. Sí, por ejemplo, si encontramos, por ejemplo, autores 2 o 3, perfecto. Aquí no se trata de poner volumen. ¿Por qué? Porque aquí nada más es para empezar a clarificar los conceptos o clarificar que nosotros realmente sabemos del tema. Porque acuérdense que en el capítulo 2, que ya es, por ejemplo, la conceptualización teórica, entonces ahí en la conceptualización teórica sí, por ejemplo, van a ser 10 páginas del capítulo, pero esas 10 páginas es de pura revisión teórica. Entonces ahorita nada más con que mencionen 1, 2 o 3 es suficiente. O sea, ¿no? porque en mi caso yo pondría, digo, no he llegado hasta ahí, ¿verdad? Pero pues yo pondría las teorías acerca de los procesos de incubación empresarial y las teorías acerca de el crowdfunding o el financiamiento de las masas. O sea, que son los 2 temas, ¿no? Sobre los cuales está girando mi trabajo. Claro, claro. Denme un segundito porque me está entrando una llamada. Espera un tantito. A ver. Ok, ok. Muy bien. Entonces, sí, así es, maestro. Pues bueno, usted ya identifica las teorías. Bueno, puede ser una, o sea, puede ser que, por ejemplo, tengamos una que nos guste,
y a lo mejor ponemos otra para contrastar. Bueno, no importa. Mientras tengamos esa una que nos guste, perfecto. Es más que suficiente. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si en la redacción vemos que, por ejemplo, pues nos quedó espacio para hacer una discusión de otro autor, etcétera, bueno, pues lo buscamos en ese momento. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, prácticamente, ahora, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues prácticamente, voy a volver a copiar. Voy a volver a copiar. Y nos vamos a lo que son, ahora sí, las investigaciones que abordan el tema. Que estas investigaciones que abordan el tema, prácticamente son lo que le llamamos comúnmente el estado del arte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues prácticamente de lo que ya dijimos, pero ahora vamos a decir, bueno, ya no vamos a decir administración según Porter, etcétera, sino que vamos a decir, vamos a relacionar las variables que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí como opciones de todo esto que nosotros decimos, bueno, podemos decir los procesos, ¿no? Y procedimientos para bueno, puede ser, por ejemplo, para la gestión empresarial. Es un ejemplo, no necesariamente, lo estoy inventando. O puede ser, por ejemplo, manual de procedimientos para la empresa, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahora ya no vamos a decir autores, sino que vamos a decir, vamos a buscar, por ejemplo, en una, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, Cielo y Redalic. Estas dos palabras, hagan de cuenta que nosotros las vamos a poner vamos a poner este título y vamos a poner Cielo Redalic en el Google normal o en el Google académico y nos va a arrojar, por ejemplo, investigaciones referentes al tema, ¿no? En los buscadores de Cielo y Redalic. Muy bien. Que son, por ejemplo, dos buscadores de una indexación de artículos científicos que son muy buenos, están en español y realmente, por ejemplo, nos dan bastante luz. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poner? Imagínense que nosotros encontramos una investigación que diga los procesos y procedimientos para la gestión empresarial. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle nada más así este pedacito que dice, por ejemplo, los autores X y Y, ¿no? Hicieron una investigación titulada XX, cuyo objetivo fue y llegaron a la conclusión de con una metodología. Ahí está. Eso es lo que nosotros podemos decir, que son unos parrafitos de 3, 4 líneas, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así, en donde prácticamente vamos a hacer esa redacción. Obviamente que dentro de esa investigación podemos encontrar definiciones teóricas, ¿no?
de los conceptos, autores que discutieron o teorías. Pero no necesariamente. Si las encontramos, bueno, pues perfecto, pero lo que me interesa es qué fue lo que hicieron, en dónde lo hicieron, a qué conclusión llegaron, para ver, por ejemplo, si pudiéramos hacer o tuviéramos alguna semejanza, porque obviamente que lo que nosotros queremos hacer, pues a lo mejor a alguien ya se le ocurrió, entonces vamos a ver o a retomar algunas cuestiones que ya estén para guiarnos o para sustentar, ¿no? Podría ser así. O también ver fuentes bibliográficas. O sea, quiere decir que nos vamos a fijar que a lo mejor, por ejemplo, en los artículos que nosotros encontremos, prácticamente vamos a encontrar, por ejemplo, algunas definiciones teóricas de los conceptos que están manejando. Vamos a ver autores que manejan o que discutieron, si encontramos por ahí alguna teoría, o también algunas fuentes bibliográficas que, digamos, bueno, pues de las 100 o de las 50 o de las 20 o de las 10 fuentes bibliográficas que encontré que pues analizaron, pues una me puede servir, y entonces lo copio y lo busco y me voy a la fuente original y etcétera, ¿no? Pero, obviamente que aquí, por ejemplo, para no hacerles muy larga, muy cansado, pues 2 o 3 es más que suficiente. Obviamente que realmente, por ejemplo, hablen del tema, ¿no? Entonces, prácticamente tengan pongan el buscador, bajen el archivo o el artículo, obviamente lo ven primero el resumen y ven las conclusiones. Si no hablan de nada relacionado de lo que nosotros queremos saber, pues no nos desgastemos en leer todo el artículo, no nos sirve, busquemos otro y así sucesivamente. Seguramente habrá uno que se parezca, no vamos a encontrar exactamente lo que estamos haciendo, pero sí podemos encontrar, bueno, pues algo que pueda ser viable, ¿no? Cuando nosotros terminamos, por ejemplo, este ejercicio, obviamente que ya lo que leímos y lo que... aquí ya también me faltó aquí. Lo voy a poner aquí. Y la problemática. Entonces, en la problemática, seguramente ya después de que veamos esto, ya nos va a dar, digamos, como que más luz para que nosotros nos regresemos y llenemos o empecemos a llenar nuestras problemáticas o nuestro problema, la definición ya del problema y de la pregunta de investigación, etcétera, con un poquito más de conocimiento, ya no tan empírico, sino de lo que realmente pues otros autores han investigado, u otros autores pues nos dicen, por ejemplo, algo que podamos usar o una analogía, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no encontramos exactamente lo que nosotros buscamos, pero sí, por ejemplo, en lugar de manual de procedimientos, podría ser, no sé, manual de organización. Entonces, prácticamente, por analogía, yo digo, bueno, pues un manual de organización, bueno, pues es parecido a un manual de procedimientos. Voy a ver cómo se implementó, voy a ver a qué resultados llegaron, voy a ver, bueno, qué es lo que mejoró en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me va dando así como que tips, me va dando pues luz sobre lo que yo tengo que hacer y entonces ya puedo ir redactando mejor lo que son las problemáticas y todo, porque bueno, ya me queda un poquito claro lo que otros ya hicieron o lo que otros quisieron lograr o cómo lo redactaron y así sucesivamente y entonces ya voy empezando también, ¿no? De manera que, por ejemplo, cuando nosotros redactemos nuestro documento, pues digamos, bueno, administración es tal y tal, ¿no? Bueno, según el autor fulano de tal, bueno, tiene estas características, estas funcionalidades, etcétera, etcétera. Y además, se ha llevado a cabo una investigación que relacionaba lo que era la administración, digamos, con los procesos, ¿no?
o que se mejoraba la administración, si se mejoraban los procesos, etcétera, etcétera. Es decir, que ya tenemos un poquito más de argumentos. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, 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 me queda más claro a mí, no sé a los demás compañeros. Ok, ¿para qué? Ajá. Para que, por ejemplo, ya una vez que nosotros tenemos esto, bueno, esto lo pueden ir trabajando, obviamente, en esta semana, ¿no? Entonces, ya una vez que ustedes tienen esto, bueno, los que trabajan en equipo, bueno, pues pueden dividirse el trabajo, los que son individuales, pues tampoco es así como que mucho lo que tenemos que hacer, pero ya con esto, entonces sí, cuando nos veamos físicamente, pues entonces ya prácticamente tenemos este material y entonces sí ya les diré, bueno, pues entonces ahora vamos a hacer, por ejemplo, lo que es el desarrollo, la problemática. En la problemática vamos a poner los puntos 4, 5 y 6. Dentro de la justificación vamos a poner los puntos 9, 10 y 11. Dentro del enfoque teórico vamos a poner los puntos 12, 13 y 15. Dentro del enfoque teórico vamos a poner el 24, 25, 23, 24 y 25. De los enfoques metodológicos, pues prácticamente de todo lo que leímos, ahora sí vamos a redactar muy bien lo que es la pregunta la problemática, la pregunta de investigación, la hipótesis y prácticamente las variables de estudio, ¿no? Pero ya vamos a tener, digamos, pues ese material con que trabajar y prácticamente no van a llegar de cero, sino que prácticamente van a tener suficiente material para ahora sí hacer esas mínimo 10 cuartillas que son las que se necesitan para el capítulo 1, ¿no? Pero después de esto, ya el lector que lea el capítulo 1 prácticamente ya va a saber pues de todo lo que ustedes les explicaron de las problemáticas, todos los conceptos que han definido, el autor con el cual ustedes van a trabajar o van a asumir, ¿no? Como correcto. Y la revisión de las investigaciones que ya se han abordado, ¿no? Entonces eso ya nos va a dar un panorama para decir, bueno, pues efectivamente, lo que yo propongo se puede hacer. O ya alguien lo ha intentado hacer o han hecho algo parecido y prácticamente esto pues es bastante viable, ¿no? A ese punto es a donde prácticamente queremos que llegar, ¿no? A ese punto necesitamos llegar y ya con eso, ya la redacción es lo de menos, ¿no? La redacción nada más es corrección de estilo y esas cosas. Pero en realidad el sustento, las argumentaciones, es lo que ustedes prácticamente pongan, ¿no? Entonces yo siento que hasta ahorita ninguno ya tiene problema para identificar su problema, su problemática, etcétera, ¿no? O sea, ya hicieron los primeros cuadros y ya prácticamente visualizaron qué es lo que tienen que hacer. Ahora ya es investigar prácticamente algunas cuestiones ya para hacerlo, digamos, formal, es decir, tener algunas fuentes en donde ya no solamente sea nuestro punto de vista, sino también lo que nosotros hemos leído al respecto. ¿Sí, maestros? Sí, queda claro. Entonces, doctor, la próxima semana nos veríamos aquí en Chetumal. Sí, yo espero que sí. Ok, pero porque la próxima semana también inicia el módulo 2, ¿no? O sea, teníamos nosotros 4 semanas en el calendario, pero entonces tomaríamos 5 semanas con esta materia. No, empezaría la otra materia la próxima semana para no desfasarnos. Y lo que haríamos es que, por ejemplo, bueno, yo puedo ir, bueno, voy a ir, yo les avisaría, me podrían regalar después del módulo un par de horas, ya sea antes o otro día, no lo sé, nos pondríamos de acuerdo, para que no pierdan la clase del módulo, ¿no? Y nosotros pudiéramos trabajar así, pues en esa retroalimentación, ahora sí, de físicamente hacer. Lo que yo quiero es que físicamente, por ejemplo, todos ustedes lleven sus materiales. Y físicamente vamos a decir, bueno, ahora el punto 2, 3, péguenlo aquí, el punto 2, 4, del 4, 5 y 6, péguenlo aquí en esta estructura. Obviamente que ahorita les voy a mandar, para que ustedes visualicen, les voy a mandar
el ejemplo del artículo o del capítulo con los puntos que vamos a pegar en cada punto, para que ustedes se den cuenta de, efectivamente, el punto 26 va en este apartado del capítulo. Entonces, ustedes empiecen a relacionar y vean ustedes mismos qué es lo que les faltaría, ¿no? Y podríamos hacer así, ¿ok? Okay. ¿El siguiente módulo también sería de 7 a 9? ¿O el maestro o maestra nos pondría otro horario? No, yo creo que de 7 a 9 porque creo que es el que más les acomoda, ¿no? Sí, digo, a mí sí. O sea, a mí en lo personal sí, de 7 a 9, no sé los demás compañeros. Digo, porque ya habíamos visto de 6 a 8, algunos luego llegaban un poquito tarde, ¿no? Pero de 7 a 9, pues, de 7 a 9, sí, efectivamente, pues yo siento que ya está más, con más tiempo, ¿no? Inclusive podríamos trabajar, Ok. no sé, Entonces nosotros trabajaríamos un poquito más temprano, de 5 a 7, doctor. pues la idea es o el sábado. Podría ser, por ejemplo, la idea de ser de 5 a 7 o trabajar un ratito en la mañana del sábado. Tendríamos que ponernos bien de acuerdo todos, pero bueno, lo visualizamos en la semana para que también yo me ponga de acuerdo en los horarios del viaje, ¿no? De que yo le voy a decir, mira, podemos llegar jueves, viernes o sábado, de tal hora a tal hora, ¿a qué horas nos podemos ver, no? Y en caso de que, por ejemplo, realmente sea difícil para ustedes, pues entonces tendríamos la sesión presencial y el módulo 2 empezaría la siguiente semana. O sea, lo correríamos una semana. Sí, porque para los que estamos aquí en Chetumal no hay tanto problema, pero los compañeros que vienen de Carrillo Puerto. Exactamente. Pues ellos Ajá. Sí, me pongo de acuerdo con no ellos. podrían. Se les dificultaría más. Bueno, pienso yo que se les dificultaría un poquito más, ¿no? Quedarse todavía para tener sesión el sábado. Así es. ¿No? Bueno, lo veríamos. Trabajen en eso y ya en la semana me van diciendo cómo van. Yo les voy mandando también, o les voy a mandar Okay. la estructura del artículo, ¿sale? Ok. Igual le podemos mandar los avances que tengamos para revisión. Claro. Así es, efectivamente. ¿Sale? Ok. Bueno, pues muchas Muy bien. gracias, doctor. Pues muchas gracias a ustedes, ¿sale? Gracias.